Muy buenas, gente, bienvenidos una semana más. Vamos a ver en una foto pequeña cómo se está desarrollando la guerra de Ucrania y una foto desde una perspectiva más amplia para ver cómo se está desarrollando esa guerra híbrida entre un pretendido mundo unipolar y entre aquellos que pretenden un mundo multipolar. Sin duda, una guerra que cambiará el destino de la historia y decididamente un cambio de era. Sobre el terreno vamos a aprovechar que no ha habido apenas movimiento para verlo hoy desde otro mapa. Tenemos aquí en la zona de Gerson que los frentes han sido separados por el río Dnieper y ahí se van a quedar. En la zona de Zaporizhia tenemos guerras, digamos, por así decirlo, o duelos de artillería. En Donetsk, muchos enfrentamientos, poco avance, pero la presión rusa sigue aumentando en la zona. Tenemos por la zona de Bakhmut, ahí sí que ha habido duros enfrentamientos, pequeños avances por parte de Rusia, pero con pérdidas de ambos bandos. Y en la zona más arriba tenemos también que ha habido muy pocos cambios, presión rusa y sí ha habido un pequeño progreso por parte de Rusia al noroeste, al noroeste de Svatove. Tenemos aquí un pequeño progreso donde se han retomado algunas villas y por esta zona de aquí, Novoselipche, sí que ha habido avances por parte de Rusia. Bombardeos y poco más. Lo que sí que hay son ahora mismo muchas elucubraciones. Porque, por una parte, se dice que Rusia le ha dado un ultimátum a Kiev para que se sienten a negociar de una manera seria. Hemos visto que las esperanzas de la otra de hace una semana o dos se han esfumado porque de repente ha surgido exigencias previas que no tienen ningún sentido por parte de Ucrania, o al menos para mí no lo tienen. Se les ha dado un ultimátum de que si no se sientan a negociar con unas condiciones más o menos razonables, se dejará completamente ya desenergizado a Ucrania. Como sabéis, ha habido muchos bombardeos en estas últimas semanas y la infraestructura eléctrica de Ucrania ha sufrido graves daños, llegándose a inutilizar el ferrocarril. Tal vez puedan utilizar carbón como medio de locomoción, pero como sabéis está dando muchos problemas a Ucrania, sobre todo a su población, pero también a su ejército. ¿Qué pasaba en Gerson con ese ejército que logró acumular Ucrania? Ahí se va a quedar, de momento no va a cruzar el Dnieper, dicen, será transportado hacia la zona de Zaporizhia para intentar algo, puede ser. Lo que se elucubra por algunos sectores es que Rusia está acumulando fuerzas para un importante ataque a partir de diciembre, este invierno, que incluiría muy probablemente un intento de asedio, por así decir, a Kiev directamente. Entonces quizá esas fuerzas que tienen Ucrania desplegadas en Gerson, que iban a haber sido utilizadas para retomar Gerson, no la quieran mover desde una zona en la que no puedan echar mano de ellas para trasladarla a Kiev si se necesitan. Pero esas elucubraciones quizá no tengan demasiado sentido, en el que he oído hablar de que se pueden acumular hasta 500.000 hombres por parte de Rusia para esa campaña de invierno. No estoy muy seguro de dónde los van a sacar, pero bueno, ahí está. Habrá que ver cuáles son los siguientes movimientos. Quitando zoom, cosas importantes en la geopolítica que han ocurrido en esta última semana. El Parlamento Europeo declara a Rusia Estado patrocinador del terrorismo. ¿Qué quiere decir o qué consecuencias tiene? En principio ninguna. Es como un brindis al sol, pero en el que, si nos damos cuenta profundamente, no solo tiene que ver a Ucrania, lo que está haciendo Rusia en Ucrania,
y la Unión Europea, sino que también afecta a Wagner, esa contrata militar que pertenece a Rusia, como todos sabéis, y esa lucha de influencia que está ocurriendo en África, en la que Francia sobre todo está perdiendo su influencia en ese continente en favor de Rusia, y más concretamente gracias también a esa palanca que supone la actividad de Wagner en África. Y hablando de Francia, el otro día Macron, en un foro económico de cooperación Asia-Pacífico, un poco lejos de París, hizo estas declaraciones que tenemos aquí. Are you on the US or the Chinese side? Because now, progressively, a lot of people would like to see there are two orders in this world. This is a huge mistake, even for both the US and China. We need a single global order. Que puede tener razón en que no queremos que haya un enfrentamiento entre dos bloques. No queremos un mundo bipolar, queremos un mundo multipolar, porque un single global order, un único poder global, ¿en manos de quién va a estar? Porque cuando vais con el G20, esos países, vais a debatir algo o a recibir instrucciones, porque parece que vais a recibir instrucciones. Por cierto, el simbolito de la cumbre, lo habéis bordado, macho, lo habéis bordado. Otro asunto importante es qué está haciendo Turquía después de ese atentado en Estambul. ¿Significa ese atentado un antes y un después en Turquía, sus relaciones con la OTAN, sus relaciones con Rusia? A mi juicio sí que lo va a suponer. Está bombardeando, está atacando a los kurdos en el norte de Siria y en el norte de Irak. También Irak está moviendo a su ejército hacia el norte de Irak, hacia esa zona donde están los kurdos. Recordar también que en Irán se ha estallado un conflicto también con los kurdos, que anda muy lejos de ser un conflicto porque hubo un incidente con una mujer y un velo, nada más lejos de la realidad. El conflicto es mucho más profundo. ¿Está utilizando de nuevo Estados Unidos a los kurdos en esa zona para desestabilizarla? Yo creo que sí, pero hay que estar más atento a ver qué es lo que sucede. Y ya termino. Recordar, en Ucrania vamos a ver qué es lo que sucede. ¿Está realmente Rusia preparando un ejército tan enorme para poder volver a atacar Kiev? No lo sé. Esa campaña de invierno va a ser muy interesante. Por otra parte, en la parte de Turquía, esos kurdos que parece que están volviendo a ocasionar problemas en todas partes. Y como siempre, sin perder el ojo a China, que es el boss final, pero que lo están dejando para el final porque obviamente no pueden con él. Un saludo, cuídense mucho.